Voy a hacer una pequeña lectura bíblica. Para eso vamos a ir al libro de Salmos, capítulo 6, versículos 1 y 2. Jehová, no me reprendas en tu enojo. A las 7 de la noche, no se lo pierdan. Motivamos a los hombres de toda nuestra congregación a asistir al culto de caballeros el día sábado 6 de abril a las 7 a.m. en nuestras instalaciones. Tema: desde mi nacimiento hasta la vejez, no me desampares, oh Dios. Texto clave, Salmo 71, 9. Les esperamos con un invitado. Habrá servicio de transporte. Estamos a pocos días para que se realice el primer evento de damas. Invite a sus amigas, vecinas, hermanos. Compartamos juntos de la palabra que nos da la hermana Margarita Gualú de la Iglesia Tabernáculo Evangélico. Tema: ¿cuál es mi legado como mujer cristiana? Texto clave, Deuteronomio 6, del capítulo 6, versículos 4 al 9. Aquí en nuestra iglesia también habrá transporte gratis. No se pierda este mensaje. Será de mucha bendición para todas las mujeres de nuestra congregación y nuestras invitadas. Ahora haremos una oración por la ofrenda. Oremos. Amado Padre, te damos gracias por todo lo que haces con nosotros. En cuestiones que necesitemos, tú ya lo sabes de antemano, aunque nosotros te lo pidamos, tú sabes qué necesitamos. Pero te damos gracias aportando algo pequeño de lo mucho que tú nos das. Y también bendiciendo a todos aquellos que de una u otra forma pueden aportar. Gracias por los que tienen el trabajo fijo todavía. Y los que no tienen, Señor, sé que tú puedes proveerles uno para que puedan satisfacer sus necesidades familiares. Te damos gracias, Señor. En nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora sí vamos a presentar con ustedes el himno, un himno de nuestro himnario, Celebremos su Gloria. Buenas, hermanos. Vamos a saludar al Señor con este canto, el himnario de la iglesia, que dice así. Hay una senda que el mundo no conoce, hay una senda que yo pude encontrar. En Cristo tengo la salvación de mi alma, Cristo es la senda que me puede salvar. En Cristo tengo la salvación de mi alma, Cristo es la senda que me puede salvar. La senda que el mundo no conoce, hay una senda que yo pude encontrar. En Cristo tengo la salvación de mi alma, Cristo es la senda que me puede salvar. En Cristo tengo la salvación de mi alma, Cristo es la senda que me puede salvar. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente
en Cristo, solamente en Cristo tengo la salvación de mi alma. Cristo es la senda, Cristo es la senda, en Cristo tengo la salvación de mi alma. Amén. A continuación, hermanos, escucharemos y veremos un video del pastor Eric Luis Carballosa con el tema Estudio de la Carta a Tito. Es una epístola breve, son solo 3 capítulos. Y pertenece al grupo que se llama Epístolas Pastorales. Epístolas pastorales, porque esta epístola pues dedicada, dirigida a un pastor, al pastor Tito. Hoy a los pastores les gusta que le llamen reverendo, o que le llamen algo así, licenciado, reverendo. Bueno, yo que estoy seguro que Pablo no aceptaría eso, ni Tito tampoco, ni Timoteo, ni Epafrodito, ni Epafras, ni Lucas, ni ninguno de aquellos hombres que acompañaron. El autor de este libro pequeñito, de esta epístola, fue Pablo. Y eso hay que decir. Pablo fue su autor. Es más, si os fijáis, en el capítulo 1, versículo 1, ahí lo dice. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos. Y luego dice en el versículo 4, en otras palabras, Pablo, a ti. Pablo dirige esta epístola. Enfatizo esto de que Pablo fue su autor, porque hoy día hay muchos, bueno, hay un número de personas que no creen que Pablo escribió. Es más, hay personas que no creen que Pablo fue el autor de 1 Timoteo, 2 Timoteo y Tito, que fue otra persona, que no fue Pablo. ¿Y por qué dirían eso? ¿Por qué dirían que Pablo no escribió la epístola a Tito? Os digo por qué. Porque la epístola a Tito no puede enmarcarse dentro del libro de los Hechos de los Apóstoles. El ministerio de Pablo, a donde sabemos, termina con su encarcelamiento en Roma. Se narra allí en el libro de Hechos. Hasta ahí se registra en el libro de Hechos. Pero lo que no se registra en el libro de Hechos es que Pablo experimentó 2 encarcelamientos en Roma.
ese que aparece allí en el capítulo 28, de hecho, y otro que no está registrado ahí. Otro que tenemos que extraer precisamente de esas tres epístolas que llamamos epístolas pastorales. Pablo sí experimentó dos encarcelamientos. El primero, sabemos que él escribió varias cartas. Escribió la carta a los Efesios, aunque Efesios fue posiblemente una carta o epístola escrita a varias iglesias, lo que llamamos una carta circular. También escribió la epístola a los filipenses. Escribió la epístola a los colosenses y escribió una que le llamamos a Filemón. Fíjese, en el último capítulo de la epístola a los romanos, Pablo menciona como 35 nombres propios. Y una memoria tremenda, Pablo. Menciona personas con nombres raros. Pero ahí está. Epenet, quien se le ocurre ponerle a un hijo, Epenet. Trifena, Trifosa, dígame usted, lindo nombre. Bueno, esos fueron ayudantes de Pablo, personas que oraron por Pablo. Y de todos esos nombres, los que más me gustan es los de Aquila y Priscila, ese matrimonio. Aquila y Priscila, ¿saben por qué me gusta? Aunque en la Reina Valera dice allí, arriesgaron sus vidas por mí. Esa palabrita, arriesgaron sus vidas, significa, pusieron sus cuellos debajo del hacha. Estuvieron dispuestos a dar sus vidas por Pablo. Pusieron sus cuellos debajo del hacha. Estaban dispuestos a morir por Pablo. De manera que Pablo escribió esas tres epístolas que llamamos pastorales. Primera Timoteo, Tito, menciono Tito porque la última que Pablo escribió fue Segunda a Timoteo. Segunda Timoteo fue la última de las epístolas de Pablo, hasta que fue arrestado, de nuevo llevado a Roma y ejecutado en Roma en tiempos de César Nerón, el gobernante más cruel que el mundo ha conocido hasta el día de hoy. César Nerón. Volvamos otra vez a este primer versículo de la epístola a Tito. Miren, no doy una fecha de cuándo esta epístola fue escrita, porque no sabemos a ciencia cierta. Pero sí digo, aquellos que van a recibir el bosquejo, la fecha fue entre los dos encarcelamientos en Roma. Tito 1:5 y Hechos 27:7. Es decir, en ese tiempo, entre los dos encarcelamientos, Pablo escribió las tres epístolas. Y quiero recalcar esto para aquellos que quieran tener esa información. La razón de por qué muchos rechazan la autoría de Pablo
es porque dicen, no podemos colocar estas epístolas dentro del libro de... Usted toma, por ejemplo, Romanos, puede colocarlo dentro de él. Primera y segunda los Corintios, puede colocarlo aquí, en este sitio. Hechos 18. Éfeso, aquí, Hechos 19. Aquí podemos, y así usted puede situar dentro de Hechos cualquiera de las otras 10 epístolas de Pablo. Pero usted no puede situar Primera Timoteo, Tito o Segunda Timoteo dentro de ellos. ¿Por qué? Porque esas 3 epístolas fueron escritas durante ese año o año y medio que Pablo estuvo en libertad, y ese año o año y medio no se registra en el libro de los... Muy bien, hasta ahí esa explicación. Hasta ahí esa explicación. Pablo, siervo de Dios. Mire cómo Pablo se llama a sí mismo. Pablo se llama siervo de Dios. La palabra siervo significa esclavo. Pablo, doulos, esclavo. Esclavo es alguien que renuncia a hacer uso de su voluntad y se somete voluntariamente a la voluntad de otro. Y eso es lo que Pablo dice que es. Él es un siervo de Dios. Esa palabrita que se traduce ahí, siervo, sería mejor traducirla esclavo. A nadie le gusta ser esclavo. Pero Pablo dice, soy esclavo de Dios. Muchos prefieren ser esclavos del pecado y esclavos de los vicios y esclavos de otra cosa antes de ser esclavo de Dios. Hay una persona que de vez en cuando escribe algún correo y me cuenta la historia de un sobrino. Y ese sobrino es esclavo de la droga. Hombre joven, pero es esclavo de la droga. Hay muchos hoy que son esclavos de los vicios, esclavos de la droga. Y fíjense, yo no sé, seguramente aquí no, pero en España hay cristianos que son esclavos del juego. Son ludópatas, juegan. Y tantos vicios que hay del juego. Todas las loterías y todas las quinielas y todas las máquinas esas de juego, tragamonedas, y uno se queda asombrado. Y me habían contado mucho de la ciudad de Las Vegas, y solo lo había visto en película o por lo que me habían dicho. Hace como 3 años hice uno de los viajes, posiblemente el viaje más espectacular de mi vida. Todos los viajes. Un recorrido por el cañón del Colorado, navegando el río, con sus, creo que son 300 y pico de kilómetros, y no sé si son 200 rápidos de eso, que parece que te vas a hundir allí en el agua. Bueno, tuve que ir a Las Vegas. Y cuando llego allí, en el aeropuerto, nada más que bajar y entrar en el lobby del aeropuerto, allí había máquinas de juego por todas. Hay que viciar a la gente. Hay que viciar a la gente. Hay gente que se lo juega todo y lo pierde todo. Con el vicio. Si conoces a alguien que esté en esa situación, tú la vas a salir. Y si tú estás en esa situación, procura salir. Es terrible. Pablo
esclavo de Dios. Fíjense ahí, ese de Dios, ese sustantivo está en un caso que le llamamos en gramática genitivo, que describe qué clase de esclavo es. Esclavo de Dios. Tremendo privilegio. Y luego dice, apóstol de Jesucristo. Apóstol de Jesucristo. Y apóstol es alguien que ha sido comisionado para una tarea especial. Una especie de embajador. Un apóstol es un embajador. Pero mire lo que dice Pablo aquí. No solo que es esclavo de Dios, sino que es apóstol de Jesús. Y tengo una responsabilidad que pesa sobre mí. La responsabilidad que Dios me ha dado. Y es la responsabilidad de exponer su palabra y decir lo que dice su palabra. Y lo que enseña su palabra. Y sin ánimo de ofender a nadie aquí en esta tarde. Tengo que decir lo que Dios dice. Hoy, en el mundo, no hay apóstoles genuinos. Hoy hay en este mundo falsos apóstoles. Hay grupos, hay iglesias, hay organizaciones, hay, qué sé yo, esas cosas por ahí, que sus dirigentes son el apóstol fulano o el profeta tal. Falso. Falso. Hoy los profetas que hay en el mundo son falsos. Y hoy los apóstoles que hay en el mundo son falsos. El último de los apóstoles fue Juan, el autor del Evangelio, de 3 epístolas y del libro del Apocalipsis. Y cuando Juan murió, no más apóstoles. No más apóstoles. Profetas, tampoco hay profetas. Cuando la palabra de Dios se completó, ya no hacen falta profetas. Tenemos la palabra profética más segura. ¿Quién dijo eso? ¿Quién escribió eso? Pedro. ¿Dónde lo escribió? Segunda de Pedro 1:19. Tenemos la palabra profética más segura que qué. Os lo voy a decir. Pedro ha narrado desde el versículo 16. Segunda de Pedro 1:16 dice que él y los otros apóstoles estuvieron en el monte de la transfiguración. Y en el monte de la transfiguración tuvieron una tremenda visión. Vieron a Jesucristo transfigurado. Vieron cómo de su cuerpo irradiaba luz. ¡Qué tremenda experiencia! Tremenda experiencia. Y de pronto ven a Moisés y a Elías. Y Moisés y Elías hablan con el Señor. ¡Qué tremenda experiencia! Haber visto aquello allí en el monte de la transfiguración. Pero Pedro dice, a pesar de que tuvimos esa experiencia, a pesar de que vimos lo que vimos, tenemos la palabra profética más segura
que nuestra experiencia. Porque hay muchos que vienen a hablar de su experiencia. Algunos vienen a mí y me dicen, Carballosa, anoche soñé, oí una voz. Y todo eso a veces es el resultado de haber comido demasiado antes de ir a la cama. Una hermana una vez en una iglesia donde que pastoreé, vino y me dijo, mire pastor, ¿sabe que yo allí en mi casa? El marido de esta mujer era taxista, trabajaba por las noches también. Y dice, a veces escucho unos ruidos y a veces siento un olor raro en la casa. Pero el pastor sabe que tiene que ser mesurado, que tiene que ser respetuoso, tiene que controlar sus emociones. Y le dije a esta hermana, ¿usted tiene animales en la casa? Me dice, sí, tengo 2 perros. Y usted deja que esos perros entren en la casa y se acuesten en sus muebles y jueguen con las cortinas. Sí, bueno, porque los perros hay que tratarlos bien. Digo, hermana, haga una cosa. Quita todas esas cortinas mañana y lávelas. Quítale los, ¿cómo se dice aquí? Los porros. Sí, de los cojines del... Quítale todas y lávelos también. Pero lávelo bien. Y luego pongan, cuelgue las cortinas. Se acabaron los olores. No dejen que los perros vivan en su casa, que vivan fuera de su casa. Se acabaron los ruidos, no más ruidos, no más olores. De lo que la gente hace. ¿Qué dice la Escritura? Pablo, esclavo de Dios, apóstol de Jesucristo, esclavo de Dios, no solo describe qué clase de esclavo es, sino la fuente, de dónde procede. Apóstol de Jesucristo, no solo describe el hecho de que pertenece a Jesucristo, sino de dónde procede ese apostolado. Nadie puede hoy decir que es apóstol de Jesucristo y decir la verdad. El que lo diga, lo dice bajo su propia responsabilidad, no bajo la responsabilidad de la Biblia. Como no me acabo de inventar esto, algunos dicen, Carballosa se lo acaba de inventar. No, mire, busque allí en el libro de Hechos de los Apóstoles. Busque en su Biblia. Cuando haya alguien por ahí que le diga que es apóstol, lea este versículo. Hechos capítulo 1. Versículo 21. Ese versículo dice, describe lo que ocurre después de la muerte de Judas y del hecho de que hay que buscar un sustituto para Judas. A ver quién califica. Mire lo que dice. Hechos 1:21. Es
necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo en que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan. ¿Hay alguno hoy que haya estado con Cristo desde el bautismo de Juan? ¿Habrá alguno de esos por ahí que se llaman apóstoles que pueda decir, no, yo estuve allí desde el bautismo de Juan? Mire, será un requisito. Dice, hasta que fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. No hay ser humano vivo hoy. No importa de dónde venga, no importa qué trasfondo tenga, que califique para ser apóstol de Jesucristo. Porque ninguno ha estado con el Señor desde el bautismo de Juan. Ninguno vio al Cristo resucitado. Ni ninguno ha sido señalado, nombrado, puesto por el Señor Jesús. El que se llame apóstol hoy lo hace bajo su propia responsabilidad, no bajo la responsabilidad de nadie. Los nombres de lugares, puntos geográficos que la Biblia menciona son reales, no son inventados. No hay ningún nombre de lugar en la Biblia que se haya inventado. En otros libros hay nombres inventados. En el libro del Mormón, por ejemplo. Los nombres de personas que se mencionan en la Biblia son nombres reales. Nombres usados en aquellos tiempos. De manera que la Biblia no tiene información ficticia. La Biblia es realidad, no es mito. Algunos creen que en la Biblia hay mitología. En la Biblia no hay mitología. En la Biblia hay realidad. La Biblia es un libro real, un libro histórico. Y digo algo más. Todo lo que la Biblia dice es correcto. Cuando la Biblia habla de historia, es correcto. Cuando la Biblia habla de ciencia, es correcto. Cuando la Biblia habla de religión, es correcto. Cuando la Biblia habla de doctrina, es correcto. Por eso podemos tener plena confianza en lo que la Biblia dice. Lo que la Biblia. Podemos leer la Biblia, estudiar la Biblia, enseñar la Biblia. Estamos en lo correcto. Lo que pasa es que, como dijo Martín Lutero en su biografía o autobiografía, pero dijo, hay mucho de la Biblia que no conozco. Lo que conozco, no lo conozco bien. Lo que conozco bien, no lo entiendo bien. Lo que entiendo bien, no lo enseño bien. Y lo que enseño bien, no lo digo bien. Y eso es lo que nos pasa con la Biblia. Hay tanto de la Biblia de lo que conocemos tan poco. Nos olvidamos que la Biblia es el único libro que es palabra de Dios. No hay otro libro en el mundo que sea palabra de Dios. Bien, en la primera hora vimos los primeros 4 versículos. Un poco de prisa.
Pablo dirige esta epístola, versículo 4, a Tito. Y Pablo lo llama verdadero hijo en la común fe. Hijo en la fe. Evidentemente Pablo no tuvo hijos físicos, pero tuvo muchos hijos espirituales. Pablo llama a Tito su hijo espiritual. Tito no se menciona en el libro de Hechos, pero se menciona mucho en las epístolas de Pablo a los Corintios. Fíjese en la hojita que usted tiene ahí, que tiene el bosquejo, tiene introducción, asuntos misceláneos y el bosquejo. Dice allí en el punto 5 de la segunda parte, el testimonio de Tito se menciona y luego hay una lista de versículos, de Corintios, muchísimos pasajes, y la epístola a los Gálatas, luego aquí en esta epístola a Tito. De manera que Pablo dice que Tito era su hijo en la fe. ¿Qué significa eso? Que Tito conoció el Evangelio mediante el ministerio de Pablo. Qué bueno es que uno pueda llevar a personas a los pies de Cristo. Hablarle a alguien del Evangelio y que conozca al Señor Jesucristo. Que no se conviertan a nosotros, que se conviertan a Cristo, no a nosotros. No estamos para hacer discípulos nuestros, sino discípulos de Cristo. Es una linda cosa allí en el capítulo 1 del Evangelio según San Juan, donde aparece Juan, llamado el Bautista, que no era bautista, era bautizador. Juan el Bautizador. Y aparece Jesús allí. Y dice que Juan señala a Jesús, Juan 1:29. Y Juan dice de Jesús, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Qué sermón más corto. Oiga, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. 12 palabras. ¡Qué sermón! ¿Sabe lo que pasó? ¿Qué pasó? Juan predicó un sermón de 12 palabras. ¿Y qué pasó? No habéis leído. ¿Sabe lo que pasó? Perdió a 4 discípulos. Se fueron tras Jesús. Predica un sermón de 12 palabras y pierde 4 discípulos. Se van detrás de Cristo. Bueno, nosotros tenemos que hacer algo así. Que no nos siga la gente. Sigan a Cristo. El camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por medio de Cristo. Muy bien. Hemos visto esos primeros 4 versículos. Versículo 5. Ese es el versículo clave de toda la epístola. El versículo clave de la epístola a Tito es capítulo 1, versículo 5. ¿Vais a acordar de eso? ¿Sí? Muy bien. Ahí está.
por esta causa te dejé en Creta. Creta es una islita, está ahí todavía. Tengo un querido amigo que es pastor en Nueva York. Soy hispano en Nueva York porque nació en Creta y cuando tenía como 10 años su familia se fue a vivir a la Argentina y estuvo en la Argentina muchos años y luego se trasladó a Nueva York y ahora es pastor allí en una iglesia en Manhattan. Mi querido hermano y amigo Alex Enviridis nació allí en la isla de Creta. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses, ¿qué cosa? Lo deficiente, y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Dicho versículo. Pero, ¿qué significa eso de que para que corrigieses lo deficiente? Es un poco raro esta palabra. Que corrigiesen lo deficiente. Esa expresión, esa frase. Eso me perturbó a mí por algún tiempo. Pablo deja Tito allí para que Tito corrija lo deficiente. ¿Qué os parece si os sugiero una lectura un poquito diferente? ¿Me vais a apedrear o no? No. Muy bien. Os ofrezco esta lectura. Para que completes lo que falta. ¿Diferente? Pero es lo que el texto dice. Por esta causa te dejé en Creta, para que completes lo que falta. Ahora veis que hay una I griega, hay una conjunción. Esa conjunción equivale a lo siguiente. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente, o para que completes lo que falta. Coma. Es decir, la Y griega esa equivale a es decir. Esto es lo que faltaba en Creta. ¿Qué es lo que faltaba en Creta? Ancianos. Los ancianos son los pastores. Los pastores son los episcopos, los sobrevedores, los obispos. La palabra obispo es episcopos, que significa sobrevedor. Un grupo de personas bautizadas que se reúnen y no tienen un anciano, un pastor, un obispo. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Un grupo de creyentes que se reúnen, ¿sí?, y no tienen ancianos, pastores, sobrevedores. Es un grupo de cristianos que se reúnen. Eso es lo que es. Para que haya una iglesia local, nuevo testamentaria, como lo manda la Biblia, tiene que haber ancianos, pastores, sobrevedores. Importante. ¿Qué es una iglesia local? ¿Qué es una iglesia local? Una iglesia local. A ver, ¿cómo me defines tú
¿Qué es una iglesia local? ¿Perdonen? A ver si somos capaces de definir esto. Una iglesia local es un grupo de personas que han creído en Jesucristo, pero que han sido bautizados, que se reúnen sistemáticamente, que observan las ordenanzas que el Señor nos dio. Partir el pan, participar de la copa, y que se edifican mutuamente y están bajo una disciplina. Para que haya una disciplina, tiene que haber pastores, tiene que haber ancianos, tiene que haber sobrevedores. Si no hay anarquía, en la iglesia no debe haber anarquía. Entonces, eso es una iglesia local, un grupo de creyentes en Cristo, bautizados, que se reúnen. De paso, ¿es importante reunirse o no? ¿Dónde lo dice la palabra? ¿Ah? ¿Dónde? A ver, alguien que lo sepa que me lo diga. ¿Dónde lo dice? ¿Alguien lo dijo por ahí? Hebreos 10:25. ¿Quién lo busca? A ver si el que está allá lo pone en la pantalla. Hebreos 10:25. Mire lo que dice allí. Ay, Dios mío, mira lo que dice. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Ahora que la costumbre, no, yo puedo adorar a Dios en cualquier sitio, me quedo en mi casa. Y allí adoro a Dios. Así. Allí lees la Biblia, predicas el sermón, recoges la ofrenda, oras por todo eso. No, uno no hace eso. Es lo que dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos ¿a qué? A reunirnos. Escuche, ¿por qué es importante que uno se reúna? Mientras lo pensáis. Mientras lo pensáis, os voy a decir. Porque en esa reunión de creyentes, uno se edifica. Hace unos días se me ocurrió poner un mensajito en Facebook. Seguro que mi querido pastor Julio lo leyó. Se me ocurrió pensar. Pensar a veces es un lujo. Se me ocurrió el lujo de pensar. Y esto fue lo que pensé. ¿Por qué hay tantos inconversos en el mundo? ¿Por qué hay tantas personas en tinieblas en el mundo? ¿Por qué hay tantas personas desorientadas en el mundo espiritualmente? Y así hice algunas preguntas. Entonces, fui repasando. ¿Será porque nunca han oído el Evangelio? ¿Será porque nadie había dado testimonio de Cristo? ¿Será porque no tienen acceso a una Biblia o a un Nuevo Testamento? ¿Será porque no tienen una capilla, una iglesia, decimos, cerca? Me puse a pensar en todas esas cosas y fui contestando eso. No, no es porque no hayan oído el Evangelio. No es porque nadie le haya dado testimonio. Y no es porque no tengan acceso a una Biblia. ¿Sabe por qué hay tanta gente perdida en este mundo?
A ver, ¿por qué hay tantos inconversos en este mundo? Tantos, tantos. Una razón muy triste, simple pero triste. No quieren creer. Esa es la razón. No quieren creer. Ser humano no quiere creer. Ah, mire usted, es que el ser humano tiene libre albedrío. ¿Libre albedrío? ¿Sí? No me diga. Tiene libre albedrío. Tiene albedrío. Pero ese albedrío no es muy libre. Porque ese albedrío está encadenado por el pecado. Por el pecado. Y el ser humano no quiere creer. Si no, pregúntele a Noé. A ver, resucite a Noé y pregunta. A ver, Noé, ¿cuántos años estuviste predicando? 120. ¿Cuántos días predicaste, Noé? Todos los días de esos 120 años. Noé, ¿qué predicaste? Bueno, prediqué el mensaje de justicia. Dice allí, en 2 de Pedro 2, 5 al 7, que Noé era pregonero de justicia. Noé predicó que es Dios quien justifica, Dios quien salva. ¿Sabe lo que la gente hizo? Se burló de Noé. A ver, Noé, otra pregunta. Durante 120 años que estuviste predicando todos los días, 120 años, ¿cuántos se convirtieron, Noé? Bueno, un día se convirtió Mrs. Noé y al otro día se convirtió Sem y luego se convirtió Cam y Jafet. A ver, 1, 2, 3, 4. Y luego 3 personas más. 7 personas en 120 años. Dígame, ¿cómo está el corazón del ser humano? Oiga, oye, no lo dijo Pedro, ni lo dijo Pablo, ni lo dijo Juan. ¿Quién dijo esto? Así como fue en los días de Noé, así será. ¿Quién dijo eso? ¿Quién lo dijo? Jesucristo. Entonces, hoy día debemos de prestar atención a esto. Así como fue en los días de Noé, así será en los días cercanos a la segunda venida. ¿Qué dice ahí el Señor? ¿Estaban qué? Comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Es decir, despreocupado, totalmente despreocupado por las cosas espirituales. ¿Cómo vive la gente en Honduras? Deseoso de las cosas espirituales, anhelante de oír la palabra de Dios. Enséñame la Biblia, a ver, quiero aprender. Y así vive la gente en España, en Francia, en Alemania, en Holanda, en Bélgica, en Luxemburgo, en Suecia y en todos los países
de los que uno oye, y en todo Sudamérica. He tenido el privilegio de recorrerme este continente, país por país, desde Canadá hasta la Tierra del Fuego, una ciudad de 80,000 habitantes que se llama Ushuaia, que está allá, la ciudad más austral del mundo. Uno por uno, por uno, por uno. Veo lo mismo. ¿Qué quiero decir con esto? Que hace falta congregaciones, iglesias vivas, fervientes, que proclamen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo en estos días que son semejantes a los días de hoy. Dice Pablo aquí, por esta causa te dejé en Creta, para que corrijas lo deficiente y establezcas ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Ese es el versículo clave de esta epístola. Y nos dice el propósito. Acuérdense que cada libro de la Biblia fue escrito por un propósito, con un propósito básico. Os doy otro ejemplito. Miren lo que dice, lo que escribió Pablo, 1 Timoteo 3:15. Mírenlo ahí. ¿Por qué escribió Pablo 1 Timoteo? Versículo 14. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir a verte, pronto a verte. Mire para qué escribió Pablo 1 Timoteo. Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Ahí te dice por qué. Pablo no escribió por placer, solo por hobby. Vivió por una razón muy específica. Ahora dice Pablo aquí, versículo 6. Los ancianos. ¿Quién debe de ser elegido anciano? O nombrado. O escogido. O seleccionado. El que fuere irreprensible. ¿Sabe lo que quiere decir irreprensible? Mientras lo pensáis, os cuento una historia breve. Cuando era muchacho, mi abuela, madre de mi madre, doña Pilar Hidalgo Aldívar, tenía una sartén grande de aquellas antiguas. Y con el tiempo, con el uso, aquella sartén grande, pesada, perdió el mano. Carradera. Cuando se ponía en el fuego, teníamos aquellos fogones de leña. Cuando se ponía en el fuego aquella sartén y se calentaba, no había por dónde agarrarlo. Solo la abuela, doña Pilar Hidalgo y Saldívar, sabía por dónde agarrarlo. Eso es lo que significa irreprensible. No hay por dónde agarrar. ¿Entendéis ahora lo que significa eso? Y añade Pablo ahí, entre otras cosas, marido de una sola mujer. Esa es una expresión un poco difícil de expresar en el castellano. Yo estudié la escuela bíblica en inglés, en el seminario en inglés. En inglés hay una expresión mucho más enfática que en castellano. En inglés dice, a man of one woman. A one woman man. Hombre de una sola mujer. Y cuando Pablo dice eso, es porque existía el peligro de que alguien dijese, yo quiero ser anciano, pero no era
hombre de una sola mujer. Había más de una mujer en su vida. Y por muy bueno que fuese, eso lo descalificaba. Y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. En otras palabras, debe de ser un hombre cabeza de una familia ejemplar. Cabeza de una familia ejemplar. Tengo que mirar aquí porque creo que me estoy cargando el tiempo. ¿Hasta qué hora tengo? Hasta las 6. Sí, seguro. No quiero que me apedreen después. Muy bien. Eso es lo que significa. Marido de una sola mujer. Ahora, ¿qué? ¿Perdone? ¿5 y qué? 35. Ah, mira, ya me quitaron 25 minutos. Ya me quitaron 25 minutos. Ahora mismo es las 5:27. Me quedan 10 minutitos. No, yo lo puedo ver desde aquí. Solo quería asegurarme que no soy yo el único. Muy bien. A ver, ¿qué pasa si el hombre se casa, el marido de una mujer, y es viuda? Eso puede ocurrir. Ha ocurrido. Digo esto le ocurrió a un querido profesor mío que enseñó por muchos años que el anciano, el pastor, debe de ser una persona casada una sola vez. Entonces él caballerosamente, honestamente, dimitió de su cargo, porque él había enseñado por muchos años que el texto significa casado una sola vez. Después, los ancianos, los otros ancianos de la iglesia, lo convencieron de que hay otro punto de vista, que no significa solo casado una vez, punto, sino tener una sola mujer, ser marido de una sola mujer. Y él lo entendió y regresó a ser anciano de la congregación. Entre paréntesis, en una iglesia debe de haber pluralidad de liderazgo. Es importante que haya un pastor que sea el responsable, pero que no sea el único. Hay congregaciones, hay iglesias que tienen un pastor único que ordena y magna y manda y quita y pone y veta y no veta. En una congregación nuevo testamentaria debe de haber pluralidad de liderazgo. A ver, alguien que me busque allí Filipenses capítulo 1. Tenemos medio minuto. Si alguien tarda mucho, no tendremos tiempo. Filipenses capítulo 1. Ah, mire, ya está ahí. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos, plural o singular, plural, y diáconos, plural o singular, plural. De manera que bíblicamente debe de haber pluralidad de liderazgo en la iglesia. Bueno, se me acaba el tiempo.
antes de... Bueno, quizá podamos por lo menos leer 5 minutitos. Versículo 7. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. La palabra administrador significa mayordomo. Versículo 7. Como oikónomos, administrador. La palabra oikos significa casa. Nomos significa ley, ley de la casa. Y el oikónomos es el que administra, el administrador, el que lleva los asuntos de la casa. En el palacio de Su Majestad el Rey hay una persona encargada de los asuntos de la casa real. Él es oikónomo. Y ahora fíjense en esto. Cuando Dios creó al hombre en el huerto del Edén, puso a Adán. Dios puso a Adán para que fuese el administrador de todos los bienes de Dios. Una especie de virrey, Adán. Y Dios creó al hombre para que el hombre fuese administrador, oikónomo, responsable de su hogar. Y Dios creó a la mujer y unió a esa mujer con Adán para que ella fuese su ayuda idónea. Queridos hermanos, hemos llegado al final del culto de hoy. Sé que esta participación del doctor Campellosa ha sido muy significativa, porque nos ha expuesto las cosas tal y como son. Él siempre lo hace, como lo hacen los pastores que están con el Señor. Espero que haya sido muy edificante, que su conocimiento haya sido saturado un poquito, porque nunca nos vamos a saturar de la palabra del Señor. Que el Señor les bendiga. Pasen muy buena noche.